Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. Soy Federico Galeano Estigarribia. En el programa de esta noche, nuestra líder invitada es la señora Valeria Insfrán Michelagnoli. Ella es abogada por la Universidad Católica de Asunción. Ocupó el cargo de directora de Relaciones Internacionales de la Fundación ISOS para el Desarrollo y la Libertad y actualmente es presidente de la Red Ciudadana para la Niñez y la Adolescencia del Paraguay. Con la señora Valeria Insfrán Michelagnoli vamos a hablar acerca del avance de los partidos de izquierda, comunistas, socialistas en América Latina. ¿Qué impactos pueden tener estos gobiernos de izquierda en las democracias sudamericanas? También vamos a hablar acerca de algo llamado Pacto de Princeton. ¿Qué es el Pacto de Princeton y si de alguna manera dicho pacto está ligado o relacionado con las muy recientes actuaciones del señor embajador norteamericano en el Paraguay sobre asuntos de política interna? Vamos a hablar también acerca de las consecuencias que podría tener un eventual regreso del señor Lula a la presidencia del Brasil. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, Juntos Más Fuertes, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Valeria Insfrán Michelagnoli, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía de la señora Valeria Insfrán Michelagnoli. Valeria, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, Federico, gracias a vos por el interés y por la invitación. Valeria, quiero empezar haciéndote una pregunta sobre un artículo que escribiste vos en un portal internacional que se llama Instituto Social Investigation. En ese portal has escrito un artículo que se llama El Pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento. Este artículo ha tenido una viralidad muy alta. He visto otros artículos sobre el mismo tema del Pacto de Princeton en donde se menciona este artículo y también en algunos videos de YouTube. Se hicieron videos para analizar este artículo. Así que te ha dado una notoriedad importante y quiero pedirte que nos expliques qué es el Pacto de Princeton y por qué es un pacto o una alianza para la miseria y el sometimiento. Bueno, Federico, sí es cierto, ese artículo llamó mucho la atención. Y antes de ir a la respuesta, yo quiero aclararte que yo soy una mera divulgadora de informaciones sobre este tema muchos años antes ya analizadas en el Brasil, ¿verdad? El Brasil es un gran referente en la lucha en contra del sistema totalitario que viene desde el socialismo del siglo XXI, que hace más de 30 años nos
mantiene en permanente zozobra en todo el continente, ¿verdad? Entonces, no es un logro mío, sino que sencillamente es la difusión de información que ha estado por mucho tiempo en portugués, que yo escribo en castellano y publico en este instituto que mencionás. ¿Y por qué yo digo que es una alianza para la miseria y el sometimiento? Ahora vamos a explicar ese tema. Básicamente, el Pacto de Princeton es la reunión o el encuentro que se lleva a cabo en 1993 por Fernando Henrique Cardoso en representación del diálogo interamericano y Lula da Silva en representación del Foro de San Paulo. Se reúnen en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, a instancias de Warren Christopher, que en aquel momento era el secretario de Estado de Bill Clinton. Y estas personas Perdón que te interrumpa, Valeria. Sí. El Pacto de Princeton se llama Pacto de Princeton porque fue de alguna manera realizado o firmado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Sí, el encuentro se lleva a cabo en ese lugar y por eso lleva ese nombre. Correcto. Este pacto de alguna manera es una especie de acuerdo o alianza entre, corregime, te voy a comentar lo que fui tomando nota, Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasilero, en representación de lo que vos dijiste recién que se llama diálogo interamericano, sí, por un lado. Y por otro lado, el señor Lula da Silva en representación de el Foro de San Paulo. Tal cual. Y Warren Christopher, exsecretario del presidente Bill Clinton, es el que realizó esta unión para que se concrete el acuerdo. Tal cual. Contame qué es el diálogo interamericano, uno de los que acuerda el Pacto de Princeton, y por otro lado el Foro de San Paulo, para entender quiénes son las partes, los protagonistas que acuerdan el Pacto de Princeton. Sin duda. El diálogo interamericano es una mega organización fundada en 1982 en los Estados Unidos, a instancias de varios actores muy poderosos, uno de ellos Rockefeller, y está formado por todos estos grupos de políticos y grandes empresarios, como por ejemplo el mismo el grupo Rockefeller, también está Kissinger, la familia Bush, Obama, Bill Clinton también, o sea, toda una aglomeración de grandes banqueros internacionales y referentes políticos internacionales norteamericanos. Es un think tank. Es un think tank. Referente político de mucha influencia en los Estados Unidos y también a nivel internacional, y además todas sus fundaciones y sus ONGs relacionadas, ¿verdad? ¿Se podría decir que este think tank llamado Diálogo Interamericano es de derecha? No. Ellos son, como mis investigaciones y por lo que he venido mirando, podría sonar de derecha un republicano como Bush, ¿verdad? Pero realmente la ideología subyacente de estos grupos, de la élite política y económica internacional, o la inteligencia, como se le llama, es socialista fabiana, ¿verdad? Pero yo te quiero dar, por ejemplo, otros nombres, para que la audiencia y vos también tengan una referencia de quiénes son algunos de los integrantes del diálogo interamericano, o lo fueron en su momento, ¿verdad? Robert McNamara, como dijimos, Fernando Henrique Cardoso, que también es miembro del Club de Roma, es importante eso. También fue miembro el expresidente argentino Raúl Alfonsín, Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, y
Peter Hacking, que sigue siendo, creo que hasta hoy, no sé si hasta hoy es presidente, pero fue presidente del Diálogo Interamericano por bastante tiempo. Entonces, es un think tank, como bien lo dijiste, que está integrado por personas de Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. Y tiene dos objetivos principales. ¿Cuáles son? Primero, proporcionar un importante canal de comunicación no gubernamental entre los líderes de las Américas. No es un canal oficial, sino que es como una gran ONG o fundación en donde ellos están todos vinculados. Un foro. Un foro, ¿verdad? Y proporcionar un análisis sustancial y propuestas de políticas específicas destinadas a resolver problemas regionales cruciales. Bien, bien. Eso básicamente es el diálogo interamericano. Diálogo interamericano cuya cabeza o representante principal en 1993 era el expresidente brasilero Fernando Henrique Cardoso. Estuvo representado por él en aquella reunión. 1993. La contraparte para concretar el pacto de Princeton era el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, sí. Representado o encabezado por Lula. Por Ignacio Lula da Silva. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Bueno, el Foro de San Pablo, para los que todavía no dimensionan lo que es, ¿verdad? Es un foro fundado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990 en San Paulo, y que aglutinó en su fundación a una variedad inmensa de partidos y movimientos socialistas y comunistas de todo el continente. Claro. Acababa de caer el muro de Berlín y ellos al toque se reunieron. Tenían que reaccionar. Y reaccionaron convocando a todos los movimientos y partidos comunistas de la región y socialistas, incluso a integrantes de los movimientos narcoterroristas, como la FARC, el M-19, Tupamaro, el FMLN de países centroamericanos, y que entonces fue la reunión del amplio espectro de izquierda, desde el socialismo más suave hasta la izquierda más radical y violenta, ¿verdad? Okay. Y es importante hacer mención que por Paraguay, y este es un libro que yo recomiendo, está en portugués, como digo, toda esta información fueron los brasileros los que se ocuparon de analizar realmente en profundidad. Y los representantes de Paraguay fueron el Movimiento Patria Libre, que son los precursores del Ejército Paraguayo del Pueblo, el EPP, okay, y el Partido Comunista Paraguayo. Tuvieron sus representantes en esa gran reunión donde se funda el Foro de San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la característica de sus fundadores? Que desde un comienzo el Foro de San Pablo fue una gran organización revolucionaria y dispuesta a aceptar en su seno a organizaciones violentas que en el pasado habían azotado a todo el continente en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Queriendo exportar esta revolución cubana o el modelo soviético de la Unión Soviética, ¿verdad? Y bueno, desde ese momento, 1990, el Foro de San Pablo empieza a operar de forma sigilosa. No era una organización secreta, pero sí era discreta. El único órgano de publicidad donde se comentaba o más o menos se podía acceder a información sobre el foro era el Granma,
el periódico Granma de Cuba. De Cuba. En su edición interna. Correcto. Entonces, este foro de San Pablo es el que después pasa a tener una denominación llamada Grupo de Puebla. Sí. El foro de San Pablo operó durante décadas, ¿verdad? Y en el 2019 necesitaba urgentemente un lavado de cara porque su imagen estaba muy expuesta ya, y el resultado de los gobiernos que ellos lograron imponer en nuestros países fue catastrófico en lo económico, en lo social, en todo sentido. Entonces se crea el Grupo de Puebla, que no es otra cosa más que la élite intelectual y política del Foro de San Pablo. Aglomera presidentes y expresidentes que han llegado a la presidencia de nuestros países por medio del accionar de este foro y sus articulaciones continentales, y también intelectuales de izquierda, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se pacta? Exactamente, en 1993, entre estos dos grandes foros. Exacto. El de San Pablo, por un lado, de izquierda, y por otro lado, este poderoso foro llamado Diálogo Interamericano. Tal cual. ¿Qué pactan en 1993 en el Pacto de Princeton? Para empezar a hablar de ese tema, yo quiero mostrarte a vos y a la audiencia este libro. Yo en este libro me encuentro con la información, ¿verdad? Heitor de Paola, para que ustedes sepan, es un escritor, comentarista político, ex militante de la organización comunista clandestina Acción Popular. Él mismo, este autor, era un guerrillero en los años 60, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, no hay mejor aliado que un converso de verdad, porque solamente el que vivió el comunismo desde sus cuadros, desde adentro, puede llegar a entender y a proveernos de información relevante para que nosotros podamos comprender cómo se manejan. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y en ese libro, el señor Héctor de Paola detalla la respuesta a la pregunta que yo te acabo de hacer. ¿De qué se trata el Pacto de Princeton? En primer lugar, el Pacto de Princeton tenía como objetivo el blanqueamiento de la izquierda marxista radical y revolucionaria de Latinoamérica, ¿verdad? Junto con el diálogo interamericano, ellos decidieron de que la izquierda, esta izquierda que conocemos muy radical, debía ser blanqueada y debía acceder al juego democrático para llegar a los gobiernos por medio de las urnas, dejando ya de lado la vía violenta. Entonces, en ese contexto es que nosotros hemos visto todos estos años llegar, ¿verdad?, a personas que han ejercido una actividad terrorista en su momento, y tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay; Dilma Rousseff, expresidente de Brasil; García Lineras, vicepresidente de Evo Morales; Michelle Bachelet, también ella en su momento, en su juventud, formaba parte del MIR, si mal no recuerdo, y estaba metida en estas acciones violentas en contra de los sistemas que se dieron en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? La izquierda tradicionalmente estaba vinculada o relacionada con la revolución. Sí. Y esa revolución fue armada. Sí, fue armada. Lo que se pretendía era pretender que ellos reemplacen las armas por una izquierda más civilizada dentro del juego democrático. Tal cual, tal cual. Entonces, ese fue uno de los objetivos. ¿Qué otros objetivos tenían? Ya desde el diálogo interamericano, ¿verdad?,
Perdón que te interrumpa, sí. Valeria. Todas estas negociaciones, en Colombia, por ejemplo, donde se le invita a las FARC a dejar las armas y los montes y se les da escaños asignados, todo forma parte de esto. Todo eso se da dentro del desarrollo del cumplimiento de estos objetivos. Imagínate llegar a un acuerdo de paz con grupos terroristas como la FARC, que no solamente han matado una cantidad de ciudadanos colombianos, bien, ¿verdad?, sino que también han secuestrado a menores para forzarlos a ser parte de la guerrilla y no solamente eso, sino que sabemos por estudios, por información muy bien documentada, que los han convertido en esclavos sexuales y que producen pornografía infantil. Y por medio de ese tan famoso arreglo de paz con la FARC, ellos quedan blanqueados. Y hoy día, hace poco tiempo, tuvimos el resultado de las elecciones en Colombia y un Petro del M-19, otra organización narcoterrorista de Colombia, llega a la presidencia de la República. Es decir, esto sigue en curso. Claro, pero una cosa es llegar a la presidencia de la República sin disparar ninguna bala a través de los votos, y otra cosa es seguir teniéndolos armados y en los montes. Pregunto si esta negociación de desármense e ingresen al juego de la política a través de la democracia y de los votos no es algo positivo dentro del pacto. Pero imagínate que en ese pacto, en ese acuerdo de paz, ellos se han comprometido a varios puntos que no lo han cumplido, porque la FARC y el M-19 no se han desmovilizado totalmente como prometieron, pero sí han accedido a tener espacios reservados para ellos en el Congreso. Okay. Imagínate eso. Okay. ¿Verdad? O sea, se le ha otorgado una serie de beneficios y de privilegios esperando que ellos cumplan la contraparte, y no lo han cumplido, y llegan al gobierno y van en contra directamente de las fuerzas públicas del país, de la gloriosa Fuerza Armada Colombiana, que tiene un altísimo grado de respeto en Colombia. Okay. Y es mucho más fácil ahora a sus enemigos históricos poder terminar de destruir la Fuerza Armada, que es otro punto del Pacto de Princeton. Otro objetivo del Pacto de Princeton es destruir las Fuerzas Armadas. Es el debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas de todos nuestros países. De todos nuestros países. Sí, señor. ¿Por qué? Sí, señor. Porque el diálogo interamericano en los años 80 lanza o crea el decálogo de la globalización. ¿Y cuál es este decálogo? En primer lugar, desmontar los estados-nación como los conocemos. O sea, ¿quién lanza ese decálogo? El diálogo interamericano. El diálogo interamericano. Kissinger, Rockefeller, Fernando Enrique Cardoso, ellos lanzan el decálogo de la globalización. Sí, señor. Sí, señor. Así se llamó. ¿Tiene que ver esto con la famosa agenda globalista? Claro, por supuesto. Ellos son uno de los think tank precursores de lo que nosotros vemos hoy. Entonces, esto comienza en los años 80 con un decálogo de la globalización. En los años, esto es los años 80, sí. En los años 90 vienen, o en los años 2000 viene la Agenda 21. Y desde el 2015 está la Agenda 2030. Todo es parte del gran movimiento político a nivel global que se llama globalismo. Ok, impulsado desde el diálogo interamericano
a principios de los 90. A principios, el decálogo interamericano surge en los años 80 ya aproximadamente. En los años 80. Sí, en los años Me decías 80. que dentro de ese decálogo, que serían como 10 objetivos, uno de ellos tenía que ver con la soberanía de las naciones. ¿Me puedes repetir eso? Desmontar los estados nacionales. Ellos están deconstruyendo nuestros estados y nos están vaciando de soberanía. ¿Por qué? Porque el globalismo camina hacia la conformación de un gobierno único mundial centralizado y que los estados como los conocemos sean meros protectorados, ya sin capacidad de decisión sobre sus destinos como naciones, como repúblicas. Un gobierno único, supragobierno, regional, algo así como la Unión de Repúblicas Socialistas, pero en Latinoamérica. Sí, el mejor modelo que tenemos de eso es la Unión Europea. La Unión Europea ya es uno de los gobiernos centralizados a nivel regional, ¿verdad? Lo mismo quieren replicar en otras varias regiones del mundo y luego todas esas regiones ser manejadas por un solo gobierno. Eso es lo que los analistas comentan y analizan. Yo te estoy contando lo que he venido escuchando y no solamente eso, también hay ya evidencia, ¿verdad?, de que un Kissinger, un ex primer ministro inglés o un Bill Gates tan de moda últimamente, ustedes pueden googlear y pueden ver cómo ellos ya han hecho manifestaciones en ese sentido, que hace falta una gobernanza global para manejar los problemas globales. Que por ejemplo, la pandemia, la última que ocurrió, ahora el calentamiento global o el cambio climático, como se llama ahora, ¿verdad?, que son todas crisis creadas donde rápidamente ellos vienen y nos venden las soluciones. Es de manual. Ahora, Valeria, ¿por qué el diálogo interamericano, en su afán de cumplir su decálogo de globalización? Me mencionaste que uno de los puntos tiene que ver con desmontar los estados nacionales. ¿Por qué su alianza son quienes en teoría son sus enemigos o sus antagónicos, en teoría, históricos, la izquierda? ¿Por qué hacen el pacto con el Foro de San Pablo para impulsar su agenda globalista? Bueno, ese es el gran tema que siempre hay. Ese es un relato que se nos ha contado y en el colectivo imaginario siempre pensamos que los que más se deben preocupar por el avance de las ideas del comunismo o del socialismo son los empresarios, los grandes capitalistas, los multimillonarios. Tradicionalmente sus enemigos, en teoría. Deberían ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un momento en el cual los empresarios, las empresas, llegan a un nivel de riqueza tan grande que solamente en connivencia con el Estado pudieron obtener tanto beneficio, desplazando a sus competidores naturales por medio de monopolios, oligopolios, siempre con el favor del Estado, ¿verdad? Entonces, estos grandes billonarios, en mi opinión particular, yo no les considero a ellos capitalistas, yo los considero a ellos empresarios. Podés llamarle así, podés llamarle corporativistas, podés llamarles mercantilistas, que no están sujetos a la libre competencia del mercado. Sino a pactos. Sino que a pactos con los gobiernos. Cuanto más corruptos los gobiernos, mejores los pactos. Entonces, históricamente, Wall Street
y la gran banca internacional, la alemana también, ha ayudado a la revolución bolchevique, por ejemplo. ¿Cuál es el primer banco que se instala en la Unión Soviética? El Citibank, ¿verdad? También le tenemos que hay registros. Yo les recomiendo que lean a Anthony Sutton, que tiene unos libros fabulosos sobre Wall Street y la revolución bolchevique y Wall Street y Hitler, ¿verdad? Y también en ese tipo de lectura vos podés darte cuenta de que los Rockefeller apoyaron muchísimo la revolución comunista en China, ¿verdad? Entonces, yo tampoco entendía estas cosas antes, pero cuando empiezo a investigar, empiezo a leer y me empiezo a mirar y lo que dice este libro se condice con lo que pasa en la realidad, yo digo, la historia está escrita por los que solamente nos buscan que no sepamos todo lo que pasa realmente tras bastidores del poder. Ok, entiendo entonces, Valeria, por lo que me estás diciendo es que los dueños de grandes capitales ganaron mucho dinero con los comunistas en Europa del Este, y cuando se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos hablando de 1989, la caída del muro de Berlín, automáticamente dicen, tratemos de fomentar una unión de gobiernos socialistas latinoamericanos. Hagamos lo mismo que hicimos en Europa del Este, acá, en Latinoamérica. Y hagamos negocio ahí. Financiemos para que lleguen, para que formen una unión de repúblicas socialistas latinoamericanas y que después nosotros podamos explotar los negocios allí. Sí, señor. Ahora, la pregunta es, si yo gobierno norteamericano, me doy cuenta de lo que están tratando de hacer los capitales del diálogo interamericano con los izquierdistas del foro, ¿qué hace Estados Unidos cuando sus enemigos de izquierda están haciendo un pacto con este poderoso think tank diálogo interamericano? El problema es que si vos te pones a ver quiénes integran o quiénes integraron el diálogo interamericano y quiénes financiaron, te das cuenta que son las mismas personas que también manejan el Deep State norteamericano, ¿verdad? Ese núcleo duro de funcionarios del gobierno, asesores, secretarios de Estado, que pueden pasar muchísimos gobiernos, pero ellos se mantienen siempre. Okay. ¿Verdad? Okay. Sea por un poder económico o por una gran ascendencia política, ¿verdad? Miembros de la Trilateral, miembros del CFR, ¿verdad? Que siempre están asesorando a todos los gobiernos, no importa de qué signo político sea, republicano o demócrata. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del diálogo interamericano? Fundaciones como la Ford, los Rockefeller, Carnegie Corporation, entre otras, ¿verdad? Entonces, es gente que tiene muchísima influencia en el gobierno norteamericano, ¿verdad? Es más, esta misma gente tiene inversiones importantísimas en la Reserva Federal Norteamericana. Cierto. Porque vos sabés que la Reserva Federal Norteamericana no es una institución pública, es una institución privada desde 1913. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. La famosa FED. La famosa Reserva Federal, que es como el Banco Central norteamericano. Exacto. Ahora, Valeria, lo que no me está cerrando aquí son, mejor dicho, los intereses geopolíticos norteamericanos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Sí. Si hay algo que no les gusta a los norteamericanos, es la inmigración sudamericana. No les gusta, les parece una amenaza grave para sus intereses. Y si ellos ven que se está fomentando la llegada de una izquierda que peligrosamente puede hacer crecer el nivel de empobrecimiento en la región, posiblemente hayan millones de personas con necesidad de irse a Estados Unidos, lo cual es una enorme amenaza para sus intereses. ¿Cómo entonces permiten esto? Tu pregunta es brillante,
¿verdad? Porque eso es algo que yo no toco en mi artículo, pero sí se analiza en este libro, ¿verdad? Y el diálogo interamericano lo que dice en un principio, ¿verdad? Para tratar de hacerlos más civilizados a esta izquierda radical, vamos a hacer posible que lleguen al poder por medio de los votos, vamos a blanquearlos, para que no haya tanta inmigración hacia los Estados Unidos y que se civilicen estos grupos terroristas violentos al llegar al poder. Pues nada, eso pasó. Quiere decir que no es tampoco su objetivo el fomentar gobiernos súper radicales como Nicaragua, Cuba o Venezuela, sino más y moderados. Al menos el discurso fue en principio que había una intención de que los grupos violentos radicales de izquierda se civilicen y al llegar al poder no causen la corrida y la estampida de sus poblaciones. Pero pasó todo lo contrario. Y 2 más 2, 4. Vos no podés reivindicar a grupos que han matado inmisericordiamente por décadas, sobre todo a grupos tan violentos como la FARC. Correcto. Valeria, ¿estos gobiernos de izquierda podrían ser serviles a los intereses del diálogo interamericano que mencionaste aquí, desmontar los estados nacionales? Claro, y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, desmontar los estados nacionales, ¿tiene que ver con lo que se pretendía hacer con la Constitución que fue rechazada en Chile? Totalmente. Claramente, esa es una agenda fundamental, el cambio de nuestras constituciones, en el marco y en el entendimiento de lo que es el globalismo como movimiento político internacional. Ellos necesitan transformar nuestros sistemas políticos, transformar nuestros sistemas políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una agenda que se fue desarrollando imperceptiblemente. Nosotros estábamos inmersos en esta lucha en contra de la izquierda, pero no veíamos que otras fuerzas operaban atrás de estos movimientos de izquierda radical. Pero había un objetivo mucho más grande y de largo plazo, ¿verdad? Que es transformar el Entonces, esto operan, todo este sistema opera de dos formas, ¿verdad? Que es la política de las tijeras. Por abajo, los grupos radicales más extremos, y por arriba, presionando por arriba, los llamados grupos socialistas fabianos y más de élites, muy bien ubicados en lugares claves de los países y en lugares claves de organismos internacionales. Entonces van haciendo presión a nuestros estados por abajo, como el movimiento Sin Tierra en Brasil o los campesinos sin tierra en Paraguay, manipulados por grupos inescrupulosos, políticos inescrupulosos, ¿verdad? En general afiliados al Foro de San Pablo, o los indígenas manipulados también, que forman una base social de presión interna, y vienen también estos desde grandes élites a hacer presión desde arriba. Entonces van metiéndonos en un brete para llegar a sus objetivos finales. Y esto que vos estás mencionando, que es la Constitución chilena, el proyecto que se quiso implementar y que se rechazó por amplio margen en Chile, vos podés leer y entender que ese es el modelo. Y ese proyecto de Constitución chilena es imagen y semejanza de la Agenda 2030. Y voy más allá y te digo algo.
Si ustedes se toman el tiempo y se ponen a analizar nuestros planes nacionales, los planes, por ejemplo, del Ministerio de la Niñez, del Ministerio de Educación o el MADES, ya no se rigen por nuestra Constitución Nacional como deberían, y se rigen por la Agenda 2030 y su bajada de línea en Paraguay, que es el Plan Nacional Paraguay 2030. El Plan Nacional Paraguay 2030 no está alineado a nuestra Constitución, sino que a la Agenda 2030. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Que de facto se está reemplazando nuestra Constitución Nacional. Y lo más alarmante, ¿verdad? Lo más alarmante es que se hace por actos administrativos, por decretos del Ejecutivo o por medio de leyes inconstitucionales. Entonces nosotros tenemos que se está subvirtiendo nuestro sistema jurídico. Y luego nomás ya para la cereza de la torta van a venir nuestros futuros presidentes de la República a decirnos es necesario una constituyente y se necesita un nuevo pacto social y un nuevo contrato social y hay que refundar la República. Ok. Valeria, mencionaste dijiste recién, hay una agenda que se fue desarrollando de hace más de 2 décadas. Sin darnos cuenta, se ha venido desarrollando esta agenda y mencionaste algunas estrategias y tácticas. Por ejemplo, la debilitación de las Fuerzas Armadas. Mencionaste también la estrategia de que los grupos de élite se sitúen en los poderes, por ejemplo, en el Parlamento, y que desde allí vayan asusando a los grupos desde abajo que van generando los conflictos sociales. Mencionaste recién, por ejemplo, los sin tierra, o mencionaste también a quienes son los indígenas, las poblaciones originarias. Que lamentablemente son instrumentalizados, ¿verdad? Exactamente. Ellos se les vende a ellos un discurso en el cual supuestamente estos políticos reivindican sus derechos, pero lo que hacen es utilizarlos, pisoteando su dignidad. Los famosos idiotas útiles, como decía Fidel Castro. Sí. Aparte de estas estrategias para ir avanzando en esta agenda, ¿qué otras tácticas o estrategias se utiliza para ir generando el ingreso de esta estrategia de izquierda en la región? Bueno, yo te quiero terminar de leer el decálogo de la globalización del diálogo interamericano, porque ahí ustedes se van a dar cuenta cómo la agenda es la misma y se va repitiendo y se fue repitiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Vamos con el decálogo. Entonces, el decálogo en los años 80 establecía desmontar los estados nacionales como los conocemos, desmoralizar las religiones tradicionales, infiltrándolas. Desmoralizar las religiones tradicionales. Sobre todo la religión católica, y para eso, aunque es muy anterior, la teología de la liberación sirvió muchísimo y eso se siguió fomentando. Bien. Limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, que es este ambientalismo radical que prácticamente te ata de manos para producir, porque el medio ambiente no puede ser intervenido por el ser humano. No importa que haya una cantidad de personas que necesite alimento, el medio ambiente se está protegiendo de forma irracional el medio ambiente, ¿verdad? Porque el productor, sobre todo el productor paraguayo, tiene una forma de producir muy respetuosa del equilibrio medioambiental. Pero se lo sataniza en nombre de la ecología. Pero se lo sataniza, tal cual, esa es la ecuación, ¿verdad? Entonces, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, la disminución de las Fuerzas Armadas, como te dije. Bien. ¿Verdad? El control de la población
desarrollando la legalización del aborto. La ideología de género debe ser implementada en la educación. El apoyo del lobby LGTB, porque se está homosexualizando a las sociedades. Control de la población, entonces entiendo, disminución del crecimiento poblacional. Tal cual. A través de legalización del aborto, fomentar la unión entre homosexuales. Exacto. La agenda de género. Por eso también es importante atacar a la religión católica. También, porque la religión católica era una gran barrera, y en general las religiones cristianas históricamente han sido una gran barrera para el avance de estas agendas. Bien. Y el control de la educación. Entonces, este es el decálogo de la globalización, que trasladado a lo que nosotros hemos visto, que los partidos en general afiliados al Foro de San Paulo han impulsado como políticas públicas, son estas mismas agendas, ¿verdad? Entonces, las herramientas de la nueva izquierda son el feminismo radical. El feminismo radical. El lobby LGTB. El ambientalismo exacerbado, sin fundamento científico. El derecho humanismo, ¿verdad? Que nosotros vemos que nuestros sistemas penales se fueron convirtiendo en sistemas cada vez más garantistas. Procriminales. De los derechos de los delincuentes, dejando como desamparado al ciudadano común. A la víctima. Y a la víctima, ¿verdad? Al ciudadano que trabaja y es honesto, como que se lo desampara en todo este contexto, etcétera, etcétera. El indigenismo. Y otros. Son todas minorías muy ruidosas. Son todas minorías. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho por medio de el énfasis en todos estos grupos? Se los ha empoderado, se les ha vendido un discurso de que son sus derechos los que se está tratando de defender, pero por medio de eso han dividido a nuestras sociedades y han enfrentado, donde en los lugares donde en los lugares donde esta agenda está más avanzada, nosotros vemos ese enfrentamiento entre mujeres y varones, o entre LGTB y heterosexuales, o entre indígenas y blancos, o negros y blancos, ¿verdad? Donde no debería haber conflicto, ellos crean el conflicto. ¿Por medio de qué? Por medio de privilegios mediante la ley a ciertas minorías. Cuando vos rompes la igualdad ante la ley, que es un fundamento sine qua non para la existencia de las repúblicas, del sistema republicano, la igualdad ante la ley, cuando vos rompes eso, no puede haber paz social porque no hay justicia. Una cosa es que no haya justicia porque la justicia es corrupta o porque hay retardo de justicia. Y otra cosa es que la justicia no pueda realizarse porque las leyes se han encargado de aniquilar el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, no va a haber forma de realizar la justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz social. Y cuando no hay paz social, solamente el caos puede imponerse en un país. Ok. Valeria, te pregunto algo. Qué interesante cómo van cambiando los intereses y se van acomodando a las nuevas realidades geopolíticas. Hace 30, 40 años atrás eran los militares los aliados de los intereses norteamericanos. Y ahora es la izquierda y todo este nuevo pensamiento que tiene que ver con la ecología, el feminismo, el LGTB, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedan en esta ecuación
los partidos tradicionales. Bueno, espectacular eso, realmente muy interesante, porque ¿cuál fue el resultado en Brasil? Porque Brasil es el primer laboratorio del Pacto de Princeton. ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros sabemos, el que conoce un poquitito de política brasilera sabe que Lula y Fernando Henrique Cardoso son contrincantes históricos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que se engañó al pueblo brasilero. Ellos tenían pactado algo por turno. Vos vas a hacer este periodo, yo voy a hacer el próximo periodo, pero la agenda va a avanzar igual. Entonces, en el imaginario del Brasil, social del Brasil, vos le veías a un Lula del PT radical, más radical, y a un elegante Fernando Henrique Cardoso, de las élites políticas internacionales, miembro del Diálogo Interamericano y del Club de Roma, un tipo, un estadista, ¿verdad? Votémosle a este porque este nos va a liquidar. Porque Lula es más radical, pero Fernando Henrique Cardoso. Entonces, de esa forma, ellos proyectaron la idea de que Fernando Henrique Cardoso era, o su partido era conservador y Lula era el radical. Correcto. Y ese modelo se ha aplicado en todos nuestros países. Entonces hay el fenómeno de la falsa alternancia. Pero eso parece no estar cumpliéndose en otros países, por ejemplo en Argentina o aquí. En Argentina yo veo que están tratando de ingresar, ellos ya ingresaron de hecho, pero están tratando de radicalizar el modelo e ir hacia un totalitarismo, pero no asociado a la oposición, sino satanizando a la oposición, y cualquiera que se oponga, hoy se lo llama gorila. Y aquí está ocurriendo algo así, cualquiera que se oponga tratando de, por ejemplo, defender los intereses colorados, es tratado de hurrero, de mafia. Aquí aparentemente no es la estrategia me asocio, no, sino te trato de acusar fuertemente. Bueno, esa es la actualidad, cómo las cosas se fueron decantando, ¿verdad? Y cómo está en este momento. Pero no te olvides, en Argentina el fenómeno Macri. Cierto. Entonces ahí con Macri se cumplió, porque con Macri avanzó igual la agenda. Okay. Y se legalizó el aborto. Imagínate. Acá. Yo tengo off the record, no tengo forma de probar, pero una persona muy bien posicionada a mí una vez me comentó, porque hay que acordarse que el Partido Colorado tiene sus propios bolivarianos y Nicanor es uno de ellos. Y Nicanor, según cuentan, okay, el señor Nicanor tendrá su derecho a réplica, probablemente, en conversaciones con Lula pactaron que caiga el Partido Colorado y suba Lugo. Por eso el capricho de Nicanor de que la candidata sea Blanca Ovelar. Correcto. Valeria, perdón que te interrumpa, es sí, para hacerte, para indicarte que tenemos que hacer una pausa. Sí, por favor. Déjame que te deje una pregunta, porque es súper interesante lo que estamos hablando. Me respondes la pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Te parece que puede estar gestándose un pacto similar en este momento, pero en vez de con Nicanor, con Mario Abdo Benítez, para que caiga el Partido Colorado? ¿Te parece que esto está relacionado con las actuaciones del embajador norteamericano que ataca fuertemente a dos representantes del Partido Colorado para generar una fuerte desmoralización colorada? Y además iza en público las banderas relacionadas con el LGTB, es decir, aplicando un poco esta agenda de que estamos hablando. ¿Te parece que esto todo forma parte de un plan? Respóndeme eso. ¿Cómo no? Luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con la señora Valeria Infran Michelagnoli.
Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Continuamos con la señora Valeria Infran Michelagnoli. Valeria, te hacía la pregunta sobre si vos ves que nuevamente, así como me comentaste lo del pacto con Nicanor para que caiga el Partido Colorado, si estás viendo lo mismo, pero esta vez de la mano del presidente Mario Abdo Benítez, que ya reconoció públicamente que el Partido Colorado debería depurarse en la llanura, y estas actuaciones del embajador norteamericano en Paraguay. ¿Todo esto forma parte de un plan? Yo no sé si hay un plan, pero hay señales clarísimas desde el principio de este gobierno. Desde el principio, este gobierno ha llegado de la mano de la izquierda, o por lo menos Mario Abdo, acordate que llega a ser presidente del Senado con voto de la izquierda. Hay una alianza de larga data entre él y la izquierda. Este gobierno, a mi criterio, en mi opinión, puedo estar muy equivocada, ha gobernado con y para la izquierda, ¿verdad? Entonces yo no sé si hay un plan o no hay un plan, pero... Y las actuaciones del embajador, que señala a 2 colorados importantes dentro de la dirigencia colorada como significativamente corruptos. Sí, totalmente. De vuelta, en mi opinión, este señor que dice ser embajador de los Estados Unidos, creo que es un activista del lobby LGTB, o por lo menos sus acciones demuestran que él, más que estar haciendo una representación de su gobierno, está activando en favor del lobby LGTB en este país y en favor del avance de la agenda LGTB en Paraguay. Ok. Valeria, lamentablemente el tiempo se terminó. Si te digo que tengo 10 preguntas más, te miento, porque tengo más que 10 preguntas sobre todo este tema súper interesante. Seguramente pronto vamos a volver a conversar. Gracias, Valeria. Gracias a vos, Federico. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.